Hola Agustina, hola Azul, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, profe. Hola Hola, chicas. buenas noches. Hola. Yo me voy a quedar escuchando un rato. Ustedes manejen la clase, ¿eh? Así que estoy acá bancándolas. Bueno, dale, en un ratito, esperamos un ratito, 5 minutos si quieren y comenzamos. Dale. Profe, Sí, te ya que escucho. te consulto, algunos alumnos están poniendo por el chat que no figuran en la lista actualizada para el parcial. Eso tienen que mandar el mail con los ¿Cuál es datos. ¿cuál es el mail? ¿Lo tenés a mano? Si pueden entrar en comunidades, ahí está el Ah, mail. Esperen que ya igual se los paso. Lo anoto ahí en el chat. Esperen, a ver, aguárdenme un minutito que lo tengo acá. Ahí está. Ahí está en el chat. gracias, profe. Han Lo- sido agregados aproximadamente 80 personas habilitando el anfiteatro de fisiología con esa gente de UDA Centenario eh, que no aparecía en las listas. Hay una lista en comunidades, hay una lista de la nueva sala habilitada, que es el anfiteatro de fisiología, con aproximadamente 80 alumnos que no estaban en la lista original. Así que primero chequen ahí, en la nueva sala habilitada. Y después cualquier cosa, si no están ahí, mandan un mail a la cátedra. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, lo que dije, salude nada más. Bien, bien. Igualmente, si están para
en condiciones para rendir, bueno, vayan igual, digamos, aunque no aparezcan en la lista, pero primero manden un mail, ¿no? Bueno, ¿les parece que comencemos? Bueno, Sí. Sí. Bien. Sí, Azul, vamos. Bueno, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Azul, yo soy ayudante de fármaco y hoy vamos a hacer el repaso en lo que es los temas de fármaco de antiagregantes y anticoagulantes. Tengan en cuenta que al ser un repaso, porque no podemos abarcar todo lo que abarcamos antes en las clases previas, vamos a enfocarnos principalmente en los mecanismos de acción de estos fármacos, un poco de sus indicaciones, sus efectos adversos y las interacciones medicamentosas más importantes, ¿sí? A ver si... Ahí va. Bueno, para comenzar con el repaso, vamos a hablar un poco repasar un poquito sobre lo que es la hemostasia y la coagulación sanguínea fisiológicas, la normal. Así después podemos entender bien los mecanismos de acción de estos fármacos. Bueno, como ustedes saben, el sistema hemostático, el objetivo del sistema hemostático principal es mantener la sangre en un estado fluido, es decir, un estado líquido, para que pueda transitar por toda la vasculatura y llegar a cumplir a los tejidos sus funciones. Para esto, en condiciones normales, hay un equilibrio entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes. Y además tiene una función muy importante que es ante la lesión vascular, es decir, ante un daño vascular, formar un tapón hemostático o un coágulo que lo que va a hacer es prevenir una hemorragia de gran magnitud. Pero también esto es muy importante que tengamos en cuenta que es una respuesta muy rápida, pero acotada. ¿Por qué? Porque tiene un sistema que lo contrarregula para evitar que se formen estos coágulos en sitios en donde no los queremos, es decir, en vasos sanos. Bueno, y después tenemos la trombosis, que podemos decir que es el equivalente patológico de la hemostasia. ¿Por qué? Porque es la formación de un coágulo, pero en un sitio que está intacto, es decir, un sitio sin lesión, por eso es patológico. Este coágulo patológico lo denominamos trombo, y el trombo está formado por glóbulos rojos, fibrina y plaquetas. La triada, como vimos en anatomía patológica, para que favorece la trombosis es la lesión endotelial, el éstasis sanguíneo y la hipercoagulabilidad. Bueno, vamos a repasar un poquito sobre las fases de la hemostasia. Si voy muy rápido, me frenan y volvemos. Bueno, ahora vamos a ver las fases. Tenemos la primera, el espasmo vascular. Después tenemos la formación del tapón plaquetario, que es la hemostasia primaria. Después tenemos el coágulo de fibrina, que sería la hemostasia secundaria. Después tenemos la proliferación de un tejido fibroso que tiene como objetivo cerrar la lesión de forma permanente. Y después tenemos la fibrinólisis, que es lo que yo les había dicho antes de la regulación de la hemostasia. Bueno, como les dije recién, la primera fase es el espasmo vascular. Ante una lesión endotelial, sabemos que el endotelio va a liberar sustancias vasoactivas, como por ejemplo la endotelina, el tromboxano o prostaglandinas, que son vasoconstrictoras. El objetivo de esto es justamente vasocontraer para tener menor fluido de sangre, menor flujo sanguíneo y que no se pierda sangre, ¿no? Bueno, junto con esta lesión endotelial como estímulo tenemos
la adhesión plaquetaria. Es decir, que ante una lesión vascular tenemos la exposición de la matriz extracelular, que lo que va a hacer es permitir que las plaquetas que están circulando se adhieran al endotelio vascular. Una vez que estas plaquetas se adhieren al endotelio vascular, lo que va a suceder es su activación mediante una serie de conformaciones moleculares dentro de la plaqueta, que después la vamos a ver bien detalladamente. Lo que va a hacer es liberar gránulos, que estos gránulos lo que van a hacer es favorecer a la agregación de más plaquetas, formando lo que sería el tapón hemostático, y terminando con la hemostasia primaria, que es la formación de este tapón hemostático de plaquetas. Bueno, también tenemos como estímulo la lesión vascular, va también a exponer en la matriz la tromboplastina o el factor tisular, son sinónimos, que esto va a dar comienzo a lo que conocemos como la cascada de coagulación, en el paso de hemostasia secundaria, que es otra fase de la hemostasia. La hemostasia secundaria tiene como finalidad formar la trombina, es decir, activar la trombina. ¿Qué es lo que hace la trombina? Cataliza el fibrinógeno a fibrina, y la fibrina es lo que nosotros queremos obtener para darle estabilidad a ese tapón hemostático que se había formado antes. Entonces, fíjense acá, si ven la flechita, fíjense que nosotros antes tenemos estas dos células amarillas, digamos, son las plaquetas. Las plaquetas en el tapón primario están unidas por un puente de fibrinógeno. Ven acá que dice fibrinógeno. Que este puente podemos decir que es más inestable. Entonces después, en la hemostasia secundaria, con la conversión del fibrinógeno en fibrina, estos puentes van a ser más estables, más seguridad, y le va a dar toda la estabilidad que nosotros queremos al coágulo para efectivamente poder detener la hemorragia, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que tenemos tres vías de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación es una serie de reacciones enzimáticas sucesivas, son un montón, no hace falta que las sepan, que tienen como último paso la conversión de protrombina a trombina. La trombina dijimos que pasa de fibrinógeno a fibrina, que la fibrina es la que le da la estabilidad a este coágulo. Tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca tiene la particularidad que está activada por el factor tisular ante un traumatismo tisular. Y la podemos analizar en el laboratorio midiendo el tiempo de protrombina. Pues tenemos también la vía intrínseca, que para su activación requiere la exposición del factor 12 solamente. Digamos, un estímulo intrínseco, por eso se llama intrínseca. Y esto lo vemos en el laboratorio con el tiempo de tromboplastina parcial, que es el KPTT. Estas dos vías, la extrínseca y la intrínseca, van a culminar en la vía común. La vía común termina, digamos, empieza en la activación del factor 10, que es lo que vemos acá, y luego tenemos trombina, acá trombina activada, el 2 es la trombina. Los factores de coagulación saben que tienen distintos nombres en números romanos. La trombina es el factor 2, fíjense acá, está activada, y lo que hace es pasar de fibrinógeno a fibrina. Bien. Bueno. Cosas importantes sobre la cascada de coagulación: la mayoría de los factores de la coagulación que intervienen en esta cascada tienen síntesis hepática. Por eso es importante saber que ante trastornos hepáticos, como alguna insuficiencia, lo que se va a generar son un déficit en la síntesis de estos factores, podemos tener trastornos hemorragíparos. Y además también es importante el rol de la vitamina K. ¿Qué es lo que hace la vitamina K? Le permite a algunos factores, que son los que están acá, principalmente el 2, que es la trombina, y el 10, les permite poder activarse. Estos factores se van a activar mediante su unión a el calcio. Y gracias a la vitamina K, por unas conformaciones químicas que no vienen al caso, van a poder estos factores activarse mediante su unión al calcio.
Igual después lo vamos a ir repasando acorde a cada fármaco y dónde actúa. Bueno, y por último paso, una vez que se formó este tapón estable, el sistema hemostático tiene la obligación de contrarregular esta formación trombótica para justamente evitar que se disipe hacia lugares de la vasculatura sanas que no la requieren, para limitar el proceso al lugar de la lesión. Y tenemos la vía fibrinolítica, tenemos la trombomoblina, inhibidores del factor tisular, anticoagulantes naturales, que ahora los vamos a ver, y vasodilatadores como el óxido nítrico que inhiben la adhesión plaquetaria, por ejemplo. Bueno, la vía fibrinolítica tenemos que el TPA lo que hace es convertir en plasminógeno en plasmina, y ¿qué hace la plasmina? Va a degradar, va a cortar esos puentes de fibrina que le daban la estabilidad al coágulo. Y por otro lado tenemos anticoagulantes naturales que están en el cuerpo, en todo este sistema hemostático, como por ejemplo la antitrombina. Entre otros, importante la antitrombina porque es a donde van a unirse las heparinas, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué hace la antitrombina? Va a, justamente como dice su nombre, inhibir algunos factores, entre ellos la trombina. Bueno, ¿cómo evaluamos el sistema hemostático? Con diferentes parámetros de laboratorio, como les dije antes, por ejemplo el KPTT, que evalúa la vía extrínseca, el TP, que evalúa la vía intrínseca, el tiempo de trombina, que evalúa la vía común, y tenemos también el recuento plaquetario, fibrinógeno, que no es tan común que se pida, tengo entendido, y el tiempo de sangría. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre entonces los fármacos que van a modificar o que van a actuar sobre todo este sistema hemostático que estuvimos hablando. Tenemos así como un pequeño resumencito, por ejemplo, los antiplaquetarios. Si yo les pregunto, los antiplaquetarios, ¿en qué fase de las que estuvimos hablando actúan? ¿Qué me dirían? En la fase de agregación plaquetaria. Exacto, muy bien. Después tenemos las heparinas, los anticoagulantes tipo cumarina y los anticoagulantes orales directos, que son anticoagulantes. ¿En qué fase les parecería? Hemostasia secundaria. Perfecto. Y por último, los fibrinolíticos, que, como su nombre lo dice, actúan en la vía fibrinolítica. Bueno. Hasta acá llegué yo, va a hablar ahora mi compañera. Hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy Agustina, vamos a arrancar con los antiagregantes. Hay una compañera que levantó la mano, si quiere hablar, antes de seguir. Bueno, no. Seguimos entonces. Nada, vamos a arrancar con los antiagregantes y yo les puse un repasito acá de cardiopatía isquémica, que es una de las indicaciones de los antiagregantes que, bueno, la cardiopatía isquémica comprende la angina de pecho estable, la inestable, el infarto agudo de miocardio, el ACV, el accidente isquémico transitorio y también la enfermedad vascular periférica. ¿Se acuerdan algo o por qué creen que, bueno, ya lo deben haber un poco estudiado, por qué creen que usamos antiagregantes en estas patologías? ¿Alguien? Para evitar la formación de trombos. Claro. De trombo, justamente, ¿me pasás la otra diapo? Ahí pasó. Una de las, primero en la fisiopatología de la formación de la placa de ateroma, tenemos de por sí ya una disfunción endotelial que es un estímulo para formar un coágulo. Pero además, en el crecimiento de esta placa de ateroma, una de las complicaciones es la ruptura de la placa, el sangrado y la formación de un trombo, que puede ser oclusivo o no. Entonces, para justamente prevenir la formación del trombo y prevenir el crecimiento de ese trombo, usamos antiagregantes en todas estas patologías que nombré recién. Pásame. Bueno, arrancamos entonces con este grupo. Lo primero que tienen que saber es la clasificación. Todos los antiagregantes son inhibidores de distintas cosas. Por un lado tenemos los que inhiben enzimas de las plaquetas y por otro lado tenemos los que inhiben receptores, también de las plaquetas. Dentro de los inhibidores enzimáticos tenemos los que inhiben la ciclooxigenasa, 1 y sobre todo 2, que es la aspirina,
y los que inhiben la fosfodiesterasa, que son el dipiridamol y el cilostazol. Una pequeña, intenté buscarles mnemotecnias, no hay mnemotecnias sobre antiagregantes, pero la que se me ocurrió a mí es para acordarse, por ejemplo, dipiridamol y cilostazol, es que los dos terminan en ol, como fosfodiesterasa que arranca con O. Si les sirve, nada, para acordarse de ese grupo. Bueno, y después tenemos los que inhiben receptores de las plaquetas, tenemos los receptores de ADP o el receptor que es glicoproteína 2A3B. Los que inhiben receptores de ADP son ticlopidina, pero sobre todo vemos clopidogrel y prasugrel. Los inhibidores de la glicoproteína tenemos leptifibatide, el abcoimab y el tirofibam. Agustina, Sí. apiximab es el que está en nuestro medio, que es el que ellos tienen que hacer hincapié. No sé si ese abcoimab está mal escrito o hay Puede uno ser. que se llama abcoimab y yo no lo conozco. No, debe ser el mismo o se escribió mal o capaz alguna otra bibliografía lo nombra distinto, sí. Pongo acá abajo. Yo tengo entendido que la aspirina no inhibe la COX-1. Sí, yo tengo también eso, COX-1. Sí, inhibe en forma irreversible COX-1. Bien. Y otra cosa que yo vi en una diapositiva, no sé, a lo mejor lo tengo mal yo. El KPTT no es que mide la vía intrínseca y el TP la extrínseca. Porque ahí como que en la diapositiva anterior está al revés. No sé, a lo mejor yo tengo mal. A ver, ahí lo vamos a chequear por las dudas. El TP vía extrínseca. TP vía extrínseca. Claro, Y KPTT intrínseca. vía intrínseca. Bien. Bueno, seguimos. ¿Me pasás, Azul, la diapo? Bueno, arranquemos con los inhibidores de la COX, o sea, los enzimáticos. Tenemos la aspirina, dijimos que es un antiinflamatorio no esteroideo, y lo que hace justamente es inhibir esta enzima. Si se acuerdan, tenían razón que no sé si inhibe las dos, la COX-1 y la COX-2, y sobre todo el efecto que va a ejercer acá es que esta enzima dentro de las plaquetas son las que producen tromboxano. Si se acuerdan en el repaso recién de hemostasia que hizo Azu, el tromboxano es uno de los gránulos que se libera cuando la plaqueta está activada para justamente reclutar otras plaquetas. ¿Qué me pusieron ahí? La inhibición de la COX-2 es dosis dependiente. Bien. Bueno, ahora, sigo. Si inhibimos esta enzima que produce tromboxano, que se utiliza para reclutar otras plaquetas, disminuye esta síntesis de tromboxano, entonces reclutamos menos plaquetas e inhibimos la agregación. Acuérdense Justamente, perdón, que no quiero interrumpirte, pero esto me parece que esa acción antiagregante plaquetaria de la aspirina es, como bien dijo un compañero, dosis dependiente. O sea, son dosis de 75 a 325 miligramos día. Esas son las dosis antiagregantes plaquetarias. Con 75 ya se ve este objetivo. Es una dosis importante que también tienen que saber. Esas dosis tan pequeñas, porque ustedes fíjense que son 75 miligramos día, es una aspirineta día, o una cardioaspirina por día. Las dosis antiinflamatorias son dosis entre 500 y 1 gramo cada 6 o cada 8 horas, o sea que son dosis muy altas. Y acá estamos hablando de 75 miligramos día como dosis antiagregante plaquetaria. Esa dosis es la que permite, digamos, la inhibición selectiva de la COX-1 sin inhibir la inhibición de las prostaciclinas, que son vasodilatadoras, ¿no?
Eso les tiene que quedar bastante claro. No hablo más. Bien, ¿quedó eso entonces? Chicos, bien. Sí, sí. Entonces, Sí. la dosis que se utiliza como antiagregante son dosis específicas para inhibir la síntesis de tromboxano y el efecto antiinflamatorio lo tiene a mayores dosis, como dijo la profe. ¿Está bien? Bueno, pásame la otra diapo. Vamos a ver los mecanismos de acción y después vemos otras cosas de cada grupo. Ahora pasamos a los otros que también inhiben enzimas, en este caso el grupo que inhibe fosfodiesterasa, también una enzima plaquetaria. Estas enzimas se encargan de degradar el AMP cíclico en la plaqueta. Entonces, al yo inhibir la fosfodiesterasa, el AMP cíclico se acumula dentro de la plaqueta. Y pásame a la siguiente diapo. Ahí ven en el dibujito, si yo inhibo la fosfodiesterasa, el AMP cíclico se acumula y por mecanismos intracelulares de señalización, el resultado es un aumento de la proteína quinasa A. Y este aumento de la proteína quinasa es el que tiene el efecto de inactivar a la plaqueta, ¿sí? Pasa a la siguiente. Bien. Entonces, vimos, el grupo enzimático actúa sobre la ciclooxigenasa y sobre la fosfodiesterasa. Ahora vamos a los que actúan sobre receptores. Tenemos los que actúan sobre el receptor de ADP son la ticlopidina, clopidogrel y prasugrel. Los receptores de ADP que hay en la plaqueta se llaman P2I1 y P2I12. Y al inhibir estos receptores, pásame a la siguiente. Al inhibir estos receptores, si se acuerdan, al igual que el tromboxano, el ADP es otra de las sustancias que se liberan en gránulos cuando la plaqueta se activó. Es decir, el ADP actúa también activando y reclutando otras plaquetas. Si yo inhibo el receptor al que se une este ADP, por más que haya una plaqueta activada liberando gránulos, la otra no va a poder recibir ese mensaje, entonces estoy inhibiendo la agregación plaquetaria. ¿Se entiende? Bien. Sigamos. Cualquier cosa, algo que no se entienda, me frenan. Prendan el micrófono directamente y pregunten. Pásame la diapo. Bueno, acá lo mismo. Si ven arriba tenemos el receptor P2I, que es el receptor de ADP. Ese es el que se va a inhibir. Y la vía de señalización, como en el grupo que hablábamos antes, también es vía, termina en el aumento de la proteína quinasa A, que su aumento inactiva la plaqueta. Pásame. Bueno, y por último, el otro grupo de los antiagregantes, tenemos los que inhiben la glicoproteína. Ahí ahora se me confundió si es 2A3B o es 2B3A. Y lo puse mal. Es 2B3A. 2B3A, está bien escrito. Bien. Perfecto. Los alumnos saben un montón, Están reafiliados. Buenísimo, les va a ir re bien. Sí, es 2B3A. Muy bien, me parece bárbaro. Felicitaciones. Yo ya un jueves a las 8 de la noche, capaz alguna cosa se me patina. Muy bien. Bueno. Y ahí, bien, Azu aclaró lo del KPTT y el TP para que les quede en el chat. Bueno, dentro de este grupo tenemos abciximab, eptifibatide y tirofibam. Este capaz es uno de los mecanismos más fáciles porque esta glicoproteína es un receptor que lo que permite es la unión de la plaqueta al fibrinógeno. Pásame a la otra diapo porque está el dibujo. El dibujo que... bueno, pensé que era el anterior, pero si ven ahí, el receptor, la glicoproteína está en rosa, en fucsia, y lo que permite es la unión de la plaqueta al fibrinógeno que formaba los puentes entre plaquetas. Entonces, si inhibimos ahí, este es el último paso de la activación plaquetaria, no se van a unir las plaquetas entre sí. Pásame. Bueno, está. Este es el dibujo de antes. Lo que impedimos es la formación de ese puente entre plaquetas. Entonces no se va a formar el tapón hemostático primario. Pasa.
Y acá les hice un resumen. Dijimos, inhibidores de la COX inhiben irreversiblemente las ciclooxigenasas, que al inhibir esto disminuye la síntesis de tromboxano que era necesario para la agregación. Los inhibidores de la fosfodiesterasa elevan el AMP cíclico y el pKa elevado inhibe la activación plaquetaria. Después tenemos receptores de ADP, que son los P2Y1 y 12. Al inhibir estos receptores, también hay elevación del AMP cíclico y el pKa, y se produce la inactivación de la plaqueta. Sí de este grupo sepan que el clopidogrel es el que actúa de forma irreversible, los otros no. Y por último, el que vimos recién, los inhibidores de la glicoproteína, inhiben el receptor de unión de la plaqueta al fibrinógeno. Y sin este puente, no se une plaqueta con plaqueta y no se forma el tapón hemostático primario. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No. No. Seguimos. Pásame, Azu. Bueno, ahora vamos a ver un poco, todo eso fue mecanismo de acción, vamos a ver algunos efectos adversos. De la aspirina, como prasugrel, entiendo que es reversible. Por las dudas, Marcela, si querés confirmar, porque entiendo que de ese grupo el clopidogrel es el único que actúa de forma irreversible. Yo tengo de Goodman, que sería irreversible por la unión de P2 y 12. Y ahí duraría toda la vida en la plaqueta. Sí, igual, tengo que es irreversible. El prasugrel también. Sí, el clopidogrel y el prasugrel son irreversibles. Y después el cangrelor es reversible. Claro. Yo tengo también que el ácido acetilsalicílico también sería como, no una unión como irreversible, pero sería un bloqueo irreversible por toda la vida de la plaqueta. Sí, la aspirina sí. Pondría de que es irreversible, inhibidor irreversible de la COX-1. Bien, y el prasugrel entonces también irreversible. Sí. Espera, porque se me... Sí, yo tengo que es irreversible el receptor P2 y 12 de ADP. Sí, exacto. El clopidogrel no. De prasugrel eso. De prasugrel, sí. Prasugrel y clopidogrel. Clopidogrel también. Son irreversible. Ambos actuarían sobre el P2 y P2Y12 Sí, porque el clopidogrel sería... un cangrelor. Sí, porque el clopidogrel sería dos receptores, que sería el 1 y el 12, y el otro sería solamente el 12. Claro. Espérenme un minuto. Clopidogrel. ¿Ustedes qué dicen que es irreversible? Exacto. Sí, los dos. Pero del receptor para ADP lo ponen ustedes, ¿no? Espera, estoy con Sí, un la montón inhibición de estos dos. El clopidogrel, receptor para ADP. lo que Bien. dice ahí. El Inhibidor clopidogrel. de receptor para ADP. Bien. Sí, chicos, toda la información de la clase es del Goodman. Ahí abajo, fíjense. Bien, de este receptor. Sí, ellos tenían la duda del prasugrel. Sí, el clopidogrel y el prasugrel, sí, son irreversibles. Bien. El otro, el cangrelor, el ticagrelor, sí. Igualmente ustedes tienen que saber clopidogrel Y prasugrel, sí. prasugrel.
Bien, seguimos. Nos quedamos en los efectos adversos. De la aspirina son frecuentes los gastrointestinales, ya saben, la gastritis, las úlceras pépticas, las hemorragias gastrointestinales. También la sensibilidad o intolerancia, como puede ser desde un shock, desde un rash hasta un shock anafiláctico. Hago una pausa. El compañero que dijo que está re perdido en el chat, que no entendió. ¿O a dónde quieren, algo que quieren que repita? Sí, los dos son irreversibles. Prasugrel y clopidogrel. ¿Sigo? ¿O alguna otra duda? Sí, sigue. Sigo. Bueno. Estamos con efecto adverso de la aspirina. Dijimos gastrointestinales, también rash o shock anafiláctico, también puede ser eczema alérgico, insuficiencia renal en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal o hipovolemia. Inhibición de la inducción del trabajo de parto. En el tercer trimestre de embarazo cierra prematuramente el ductus, es categoría C o D, y también síndrome de Reye. Después, de los que inhiben la fosfodiesterasa, el efecto adverso principal es la cefalea, y el silostazol está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca porque aumenta la taquicardia ventricular. Pásame la diapo. Después, efectos adversos del clopidogrel y el prasugrel, sobre todo hemorragia. Puede haber púrpura trombocitopénica, trombótica, pero es raro. En el caso de prasugrel, en comparación con el clopi, hay más riesgo de que esta hemorragia sea fatal o intracraneal. En el embarazo es categoría B y la ticlopidina puede causar leucopenia. Y después, por último, tenemos los efectos adversos de los inhibidores de glicoproteína, que son hemorragia y también trombocitopenia en el caso del afliximab y el eptifibatide. Y unas interacciones medicamentosas en los casos de clopi y prasugrel, los inhibidores de bomba de protones y las estatinas disminuyen su efecto y los anticoagulantes y los AINE aumentan el riesgo de hemorragia. Tengan presente esos. Bueno, ahora pasando a una de las patologías específicas, que es la enfermedad vascular periférica. Saben que es la formación de la placa de ateroma en miembros inferiores, ¿no? Que se manifiesta como la claudicación intermitente. Esto de que el paciente a determinada distancia o determinado esfuerzo le empiezan a doler los miembros, porque aumenta la demanda de oxígeno y tiene el riego sanguíneo disminuido por la placa de ateroma. Bueno, cuando tenemos este síntoma, la claudicación, y sospechamos la placa de ateroma en miembros inferiores, es como un indicio de que puede tener una placa de ateroma en cualquier parte de su circulación. Y es más, tienen en común que es frecuente que también la tengan en una arteria coronaria. Entonces, es más, de lo que mueren estos pacientes es de un infarto, de tener la placa en la arteria coronaria. Entonces, comparten tratamiento farmacológico con el infarto, la angina estable, la angina inestable. Pásame la diapo. Acá, dentro de los fármacos en común con la enfermedad coronaria tenemos la aspirina y el clopidogrel, los dos antiagregantes que vimos, dos de los que vimos hasta ahora. La anticoagulación oral es ineficaz. Como comparten los mismos tratamientos, ¿se haría una doble antiagregación también acá? ¿O apenas con un medicamento? No, igualmente nosotros acá en terapéutica no nos metemos, digamos. Acá Agustina está dando qué fármacos se utilizan en la claudicación intermitente. Ustedes de aspirina tienen que saber el mecanismo de acción, clopidogrel lo mismo, y se agregan dos fármacos que posiblemente se puedan usar en esta patología. Después, cómo se combinan, cómo se hacen, eso
lo harán en clínica médica. Sí, lo que dijo la profe. Pero bueno, opciones terapéuticas, digamos, son la aspirina, el clopidogrel, o sea, se usan los antiagregantes también en esta patología. También la modificación de factores de riesgo, el estilo de vida, las estatinas, los antihipertensivos, como es en estas patologías coronarias. Y lo que llamamos el tratamiento específico de la claudicación intermitente son la pentoxifilina y el cilostazol. Pásame la diapo, Azu. Hay un compañero que está levantando la mano. Sí, que pregunte. Brian Osina. Hola, profe. Buenas. ¿Qué tal, compañera? Una pregunta. ¿El prasugrel se puede dar o sea, en el caso de que, por ejemplo, tenga un paciente una úlcera péptica activa, ¿se puede dar en combinación con inhibidores de bomba de protones? Acá ustedes tienen, no. Espérame, porque estoy con el libro también. Espérame. Se relaciona con tasas más altas de hemorragia, está contraindicado en antecedentes, en sujetos con antecedentes de ACV, y tienen el Plasugrel, no habla de inhibidores de la bomba de protones en Woodman y Shillman. Justamente de la interacción. los inhibidores de bomba de protones vimos recién que es una de las interacciones medicamentosas que disminuyen el efecto del prasugrel. Pero escúchame, ¿dónde lo sacaron eso que estoy mirando? Creo que la interacción es con el clopidogrel, no con el prasugrel. La de los inhibidores de protones. Sí, yo también tengo eso. Eso, exacto. Es con el clopidogrel, no es con el prasugrel. Y porque en clopidogrel va a reducir la conversión al metabolismo activo y disminuye la eficacia. Siempre ese sistema enzimático CYP2, C19, digamos, que es bastante característico, donde se metaboliza el clopidogrel, todo lo que aumente ese sistema enzimático disminuye las concentraciones del clopidogrel. Así que y lo que inhibe ese sistema enzimático aumenta las concentraciones. Entonces ahí aparecen los inhibidores de la bomba de protones. Gracias. Bien. Bueno, estos dos entonces, pentoxifilina y cilostazol, son el tratamiento específico de la claudicación intermitente. El Goodman lo nombra la pentoxifilina, pero dice que el efecto es modesto, o sea, es poco, y no hay suficiente evidencia para respaldarlo como tratamiento. Sí, el cilostazol es uno de los antiagregantes que vimos recién, que además tiene propiedad vasodilatadora. Y bueno, acá les repetí lo mismo que antes, que el efecto adverso principal es la cefalea, contraindicado en paciente con insuficiencia cardíaca, y tiene metabolización hepática. Bien. Seguimos con la otra. Bueno, ahora pasamos a otro grupo, que son los fibrinolíticos. Pásame. Ahí. Vimos recién que la vía fibrinolítica, sobre la cual van a actuar estos fármacos, es la conversión de plasminógeno en plasmina por el activador tisular de plasminógeno, el TPA, cuyo objetivo es que a través de la plasmina se degrade la fibrina, como contrarregulación de la formación de ese tapón, una vez que se resolvió la ruptura del vaso y la pérdida sanguínea. Entonces, pásame la siguiente. Tenemos dos fármacos fibrinolíticos. La streptokinasa por un lado, que justamente el mecanismo de acción va a ser convertir este plasminógeno en plasmina y va a catalizar esa reacción, es decir, va a suceder más rápido. Y pásame el otro. Y otro de los fármacos que tenemos es el activador tisular de plasminógeno, que el efecto es el mismo que el fisiológico, también
activar el plasminógeno para convertirlo en plasmina. Ahora, pásame la siguiente, que les puse, bueno, la otra. Un cuadrito comparativo. Hay una clasificación que los diferencia estos dos entre streptokinasa y TPA, además de que uno es de primera generación y otro de segunda generación según cómo fueron saliendo. Está la diferencia que una es fibrino específico y el otro es no fibrino específico. ¿Qué significa esto? Que sea fibrino específico, que en este caso es el TPA, significa que el fibrinolítico solo se va a unir al plasminógeno que está en el coágulo, unido a la trombina, a la fibrina, perdón. Entonces va a degradar, va a convertir el plasminógeno en plasmina solo del coágulo. La streptokinasa, que no es fibrino específico, también convierte plasminógeno circulante, que no es algo que queremos, entonces se asocia a mayores efectos adversos que son las hemorragias. Acá pueden ver que tenemos como efecto adverso principal o más frecuente de la streptokinasa las hemorragias menores en los sitios de punción. Por otro lado, también hemorragias mayores en tracto gastrointestinal, hepáticas, retroperitoneales, intracraneales. También puede haber reacción alérgica y hipotensión. El TPA como efecto adverso también son las hemorragias, y la indicación de estos dos son en el ACV, en el infarto, en el tromboembolismo pulmonar y en la trombosis venosa profunda. Sí tienen que saber del activador tisular del plasminógeno, que tiene bastantes contraindicaciones. Tenemos las absolutas y las relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas van a estar relacionadas con hemorragias, obviamente. Tenemos la hemorragia intracraneal previa, la lesión vascular cerebral conocida, neoplasia intracraneal maligna también conocida, ACV isquémico en menos de 3 meses, la sospecha de disección aórtica, hemorragia activa, traumatismo craneal cerrado o traumatismo facial importante. Todas esas son contraindicaciones absolutas. En estas personas no podemos usar TPA. Y relativas, tenemos por ejemplo la hipertensión no controlada, que al paciente le hayan hecho RCP por un trauma o una cirugía mayor hace menos de 3 semanas, el sangrado interno reciente, las punciones vasculares, bueno, entre otras. También fíjense, úlcera péptica activa, un RI mayor a 1,7. Todo relacionado al riesgo de hemorragia. Pasemos. Bueno, y en contraposición con los fibrinolíticos, los que van a ejercer el efecto adverso son los antifibrinolíticos. Que el mecanismo de acción de estos, que son el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico, es bloquear el sitio donde se tiene que unir plasminógeno o plasmina a la fibrina. Bloquean ese sitio de unión. Entonces, la plasmina activada no va a poder actuar sobre la fibrina y degradarla. Se administra en vía oral o endovenoso y efecto adverso principal es la trombosis. El ácido tranexámico tiene poco riesgo de este efecto adverso, a diferencia del ácido aminocaproico, que tiene un poco más de probabilidad de trombosis y además agrega como efecto adverso la miopatía y la necrosis muscular, pero son raros. Bueno, y ahora vuelve Azul a explicarles un poco de fármacos anticoagulantes. Hasta acá, no sé, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Podés repetir lo de la streptokinasa, que no llegué a escucharlo bien? La diferencia del... Ay, ya me olvidé el nombre del otro. La diferencia con el TPA de la clasificación. Sí. La diferencia es que la streptokinasa no es fibrino específica. Es decir, ser fibrino específico es unirse al actuar sobre el plasminógeno que está unido a la fibrina en el coágulo. Eso es lo que hace el TPA. La streptokinasa, como no es específica, también se va a unir al plasminógeno circulante en sangre. Ah, dale, eso. Esa es la diferencia.
¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces, para que voy a la diapo. Chicos, para aclararles lo del KPTT y el TP, en las primeras diapos donde yo les puse vía extrínseca y vía intrínseca, ahí está bien el tiempo. Después, en la otra que dice el título laboratorio de la hemostasia, ahí se me corrieron, pero sí, tienen razón. KPTT es vía intrínseca y TP extrínseca. Para que sepan eso, en las primeras diapos donde están los tiempos, esa está bien. Sí, era esa del laboratorio. Vamos a hablar ahora entonces del otro gran grupo de fármacos que son los anticoagulantes. Los fármacos anticoagulantes van a inhibir o interferir en todo el proceso de hemostasia secundaria. Se pueden clasificar según su acción en si son de acción directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Directa es que el fármaco por sí solo va a poder ejercer una modificación en la hemostasia. De acción indirecta es que alteran otro proceso, por eso indirectamente van a estar actuando en la hemostasia secundaria. Acá, muy importante esta diapo, que tenemos la clasificación más importante de los anticoagulantes. Primero los clasificamos según su vía de administración en orales e inyectables. Y después también según su mecanismo de acción. Los orales, fíjense que tenemos los antagonistas de la vitamina K, que son los dicumarínicos, que son el acenocumarol y la warfarina. Actúan antagonizando la vitamina K. ¿Qué les parece que su mecanismo de acción es de manera directa o indirecta? Indirecta. Indirecto. Bueno, es de manera indirecta, ¿sí? Porque actúan en la hemostasia secundaria mediante la modificación o el antagonismo de la vitamina K. Y después tenemos estos otros dos grupos que son los inhibidores directos de la trombina, que es el dabigatran. Yo acá les puse para que se acuerden que termina en tran con T de trombina. Inhibidor directo de la trombina, de administración oral. Y tenemos también inhibidores directos del factor 10 activado. XA quiere decir 10 activado. Fíjense que tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban que terminan en XA, en xaban, 10 activado, para que se acuerden el mecanismo. Estos dos anticoagulantes, estos dos grupos, los inhibidores del factor 10 y de la trombina, se llaman NACOS, que quiere decir nuevos anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque se introdujeron en el mercado muchos años después de la warfarina. Y por otro lado tenemos el grupo de los inyectables, que tenemos también inhibidor directo de la trombina, fíjense, igual que el dabigatran, argatroban, tenemos troban con T de trombina, inhiben directamente la trombina. Y después tenemos el gran grupo de las heparinas, que ahora las vamos a ver bien. Tenemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, que terminan en parina, en oxaparina la más importante. Y después tenemos derivados sintéticos de la heparina o heparinoides, como el fondaparinus. Ahora vamos a ver bien cada uno. ¿Hasta acá alguna duda? Tengo una duda. ¿Por qué el inhibidor del factor 10 activado oral es directo y el inyectable es indirecto? Perdón, tenía desactivado el volumen. ¿Me decís de nuevo? ¿Por qué el inhibidor del factor 10 activado oral es directo y el inyectable es indirecto? Ahora los vamos a ver los mecanismos de acción, pero es por cómo actúan. Es que directamente la presencia del rivaroxaban inhibe el factor 10 activado. En cambio, para que los inyectables inhiban el factor 10 o la trombina, lo hacen mediante la unión a la antitrombina. Ahora se los voy a explicar bien. Bien, gracias. No sé si me han dicho algo antes que no tenía el audio activado. Perdón. Bueno. Seguimos entonces con el gran grupo de las heparinas. Estos son anticoagulantes parenterales indirectos. Son una mezcla de mucopolisacáridos que están sulfatados.
las heparinas están sulfatados y su poder anticoagulante es por este grupo sulfato. Tenemos el principal grupo, la heparina no fraccionada, que puede ser cálcica o sódica. La más usada es la heparina sódica, que se extrae, biológicamente, digamos, se extrae de la mucosa intestinal porcina, más que nada. Después tenemos heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular, que es un preparado a partir de esta heparina no fraccionada que se le achica la molécula, digamos. O sea, tiene menor peso molecular, una cadena más corta que la heparina no fraccionada. Y por último tenemos los derivados sintéticos, que es simplemente el pentasacárido, es decir, la unidad estructural más pequeñita. Entonces, si los ordenamos, la heparina no fraccionada es la de mayor peso molecular, la de mayor longitud, la de bajo peso molecular es intermedia, y el último, el derivado sintético, que es el fondaparinux, es simplemente la unidad estructural, o sea, el pentasacárido. Ahora vamos a ver por qué es importante esto. Bueno, acá para que tengamos una comparación entre ellos, la heparina no fraccionada se va a administrar de manera endovenosa y subcutánea, en contraposición con las otras dos, que solamente es subcutánea, y lo que tiene es como salvedad que se metaboliza, se elimina por el sistema retículo endotelial, entonces se puede administrar en pacientes que tengan insuficiencia renal o un clearance disminuido. En cambio las otras dos no, porque tienen eliminación renal. Y además lo que tiene la heparina no fraccionada es que tiene una mayor incidencia, en comparación con los otros dos, de efectos adversos. Bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción de estas heparinas. Lo que van a hacer, por eso de manera indirecta, ¿por qué? Porque se unen a la antitrombina 3. La antitrombina 3 era uno de los anticoagulantes naturales, fisiológicos, que forman parte del sistema hemostático. Ahora vamos a ver bien qué es lo que hace la antitrombina. Pero básicamente las heparinas lo que van a hacer es unirse a la antitrombina para inducirle un cambio conformacional y que la antitrombina pueda ejercer su función de una manera más rápida, es decir, la catalizan, digamos. Bueno, fíjense acá, la antitrombina, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a diferentes factores de la coagulación activados y los va a desactivar, digamos. Los más importantes en donde actúa la antitrombina es en el 2, que era la trombina, y en el 10. Acá tenemos el 10, en el 2 y en el 10. Bueno, ¿por qué era importante esto que yo les dije de la longitud de las cadenas de estos fármacos? Porque, como regla general, la unión de cualquiera de los fármacos estos a la antitrombina va a hacer que la antitrombina inhiba de una manera más rápida al factor 10. Es decir, todos disminuyen el factor 10, lo inactivan. Pero, para que también se pueda inhibir la trombina, que era el 2, se requiere, fíjense acá, una cadena más larga, no sé si la ven, una cadena más larga que se una simultáneamente a la trombina y a la antitrombina. ¿Está hasta acá? Lo digo de nuevo. Sí, sí. Bueno, entonces, fíjense que la sola unión, tanto del pentasacárido como de la heparina no fraccionada de una cadena más larga a la antitrombina, hacen que la antitrombina desactive el factor 10. Pero requiere que también una cadena más larga se una a la trombina y a la antitrombina para inhibir la trombina. Entonces, introducimos el concepto de, que por ahí lo leyeron, de puente de heparina. ¿Qué quiere decir puente de heparina? Que para que la heparina pueda desactivar a la trombina, tiene que unirse como un puente simultáneamente a la antitrombina y a la trombina. Bien, acá, para que veamos, fíjense que acorde a la longitud de la molécula,
lo que van a hacer todas es inactivar al factor 10. Fíjense, la no fraccionada, factor 10, bajo peso molecular, factor 10, fondaparinux, factor 10. Pero según la longitud van a poder también ejercer un efecto sobre la trombina, inactivándola. La heparina no fraccionada, que es la de mayor longitud, va a tener sus efectos sobre los dos, tanto como para la trombina como para el factor 10. La heparina de bajo peso molecular es acorde a el preparado que venga, si tiene algunas cadenas que tienen la longitud suficiente o algunas que no, por eso va a inactivar en menor proporción a la trombina y en mayor proporción al factor 10. Pero el fondaparinux solamente inactiva el factor 10. Si quieren como una memotecnia, fíjense que el fondaparinux termina en X, es el único de las heparinas que solamente inactiva factor 10. Las otras dos, la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular, van a actuar sobre los dos, con la salvedad que la de bajo peso molecular lo hace sobre la trombina en menor proporción. Pero las dos lo hacen, ¿sí? Bien. Bueno, como otros efectos farmacológicos que tienen estos fármacos, van a tener una interferencia con la agregación plaquetaria y una prolongación del tiempo de sangrado, y también tienen un efecto hipolipemiante. Bueno, como indicaciones, vamos a repasarlas rápidamente porque en realidad esto es un poco tema de clínica. ¿Cuál es el fármaco que ustedes van a elegir? Lo van a haber visto en clínica, pero tenemos el tratamiento agudo de las TBP y la TEP. Hoy en día, la indicación, la heparina no fraccionada ya no se usa tanto en el evento agudo, sino que se elige la de bajo peso molecular, por ejemplo, o el fondaparinux. Tenemos profilaxis de la TBP en pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo, factores de riesgo de trombosis. Por ejemplo, pacientes inmovilizados por cirugía, o en pacientes que tengan fibrilaciones auriculares, anginas inestables, que tienen una condición subyacente que los predispone a hacer trombos, digamos, a una trombosis. Y también en estos, lo que son circuitos extracorpóreos, como la hemodiálisis o el bypass, que el pasaje de sangre a través de un catéter también crea un flujo turbulento que predispone a la trombosis. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen cirugías cardíacas con el bypass cardiopulmonar, se les administra heparina no fraccionada endovenosa, ¿no? Las heparinas, no sé si ya cursaron gineco, son las anticoagulantes elegidas en cualquier trastorno de la coagulación en el embarazo, son las únicas que se pueden usar en el embarazo. Y después también tenemos el tratamiento de la SID. Bueno, como efectos adversos, como lo estuvimos viendo antes, la mayoría de estos fármacos, el efecto adverso principal va a ser la hemorragia. Importante que tengamos en cuenta, como les dije antes, que los efectos adversos van a ser más comunes con la heparina no fraccionada, pero en contraposición, la heparina no fraccionada es la única que podemos usar en pacientes que tengan alguna patología renal, por ejemplo, porque no tienen un clearance renal. Ante un paciente que está en tratamiento con heparina y comienza con una hemorragia aguda, se debe suspender lógicamente y administrar una infusión en bolo endovenoso de sulfato de protamina, que es su antídoto. Se une a la heparina no fraccionada con una afinidad y bloquean su efecto. Este es un antídoto para la no fraccionada, en cambio para las otras es parcial. Sobre el fondaparinux no tiene efecto y sobre la de bajo peso molecular es parcial. Bueno, otro efecto adverso que tenemos importante es la trombocitopenia inducida por heparina, que como les había dicho antes es reversible y transitoria y de menor incidencia con las de bajo peso molecular. Ante un paciente también que estuvo en tratamiento con heparina y desarrolla trombocitopenia, vamos a tener que suspender rápidamente la heparina no fraccionada o la de bajo peso molecular, cualquiera de las dos que esté recibiendo el paciente, y en estos casos podríamos usar el dabigatran, que es otro de los fármacos que ahora vamos a ver, de administración endovenosa, o el fondaparinux. Esos son los efectos adversos más importantes, la hemorragia y la trombocitopenia. Después tenemos otros de menores incidencias como osteoporosis, necrosis cutánea, alergias, entre otros. Bueno, como interacción medicamentosa, tenemos que
aumentan, los fármacos que van a aumentar el riesgo de sangrado van a ser justamente los AINE o los antiagregantes, fíjense la aspirina, el ibuprofeno. Y los que disminuyen su efecto anticoagulante tenemos la tetracyclina, nicotina o antihistamínicos, como más importantes. Bueno, terminamos con heparinas. No sé si tienen alguna duda, si no seguimos con el otro. Yo tengo una duda de la heparina. Si las embarazadas se puede utilizar las heparinas que son de bajo peso molecular o solamente las no fraccionadas. No, las dos. Dale, gracias. Sí, igual aparecía acá, está el azul. Hola. Se pueden usar las dos, pero bueno, siempre es más recomendable la no fraccionada. Y Bien. respecto, ahí te preguntan también, ¿era? Algo del sulfato, del antídoto. Ay, no leí bien. Antídoto, Perdón, sulfato. porque no, como estoy pasando las diapos, No, sí, no las ves, por eso te las estoy leyendo, sí, sulfato, Sí. no entiendo qué quieres saber. Los antídotos. Yo tengo que el antídoto sería el sulfato de protamina, pero Sí. en la fraccionada sería, no fraccionada sería casi completa y de bajo peso molecular va a abarcar como 60 o 80%. Sí, perfecto. Está bien, Fíjense que acá yo les puse el sulfato de protramina es con gran afinidad según la no fraccionada y es parcial de la de bajo peso molecular. Sobre la que no tiene efecto es el fondaparinux. ¿Sí? No sé si quedó ahí algo. No preguntaron más, me parece que no había más preguntas. Bueno. Bueno. Vamos a pasar ahora entonces a... Permiso, pregunto. ¿Y qué utilizamos entonces en el caso del fondo Parinux? ¿Suspendemos y quedamos? Perdón, no entendí. ¿Qué vamos a utilizar en el caso del paciente usa fondo Parinux como Si el antídoto? paciente con fondaparinux tiene una hemorragia, ¿me decís? Sí. Y No sirve, pero bueno, para darle la coagulación, o sea, de transfusión. claro, el problema con los fármacos nuevos, los sintéticos, es que no todos tienen, al ser nuevos, no tienen antídoto. Tengo entendido que el fondaparinux no tiene antídoto, entonces, como cualquier toxicidad, digamos, para eliminarlo del plasma, se tendría que hacer diálisis, transfusiones. Pero no es común que el fondaparinux cause hemorragia. Obviamente puede pasar, no voy a decir que no, sabemos que en medicina nada es preciso, digamos, pero no es tan común que cause hemorragia el fondaparinux. Puede ser que el fondaparinux no tenga disponible en Argentina o ya tiene. Sí, tengo entendido que no está, o si está no es de fácil acceso, no sé si en el público hay, no sabría contestarte. No es de fácil acceso, no es y en el público no creo. Gracias. Pero sí, tengan en cuenta que el efecto es mucho menor que el de las heparinas. Por eso es que, como dice Azul, es poco probable una hemorragia. Sí, exacto, también por la longitud. Tiene que ver con el mecanismo, obviamente. Claro, exacto, con la longitud molecular. Fíjense que la heparina no fraccionada se va a unir a tenemos lo del puente de heparina, entonces va a disminuir tanto la trombina como el factor 10. En cambio, el fondaparinux solamente va a inhibir el factor 10. O sea, va a tener un efecto anticoagulante un poco menor que la heparina, digamos. Bueno, seguimos entonces ahora con el algatroban, que es otro grupo de los anticoagulantes inyectables. Tenemos que su mecanismo de acción, ¿se acuerdan que terminan en troban con T? Inhibe directamente a la trombina. ¿Por qué directamente? Porque directamente este fármaco se va a unir a su sitio activo de manera reversible, ¿sí? Bueno, tenemos administración endovenosa, metabolismo hepático, excreción biliar, y como indicación terapéutica, lo que yo les había dicho antes,
en pacientes que tienen trombocitopenia inducida por heparina, que tenemos que suspenderle la heparina, pero que necesitan estar anticoagulados, entonces continuamos su terapia con argatroban. Bueno, vamos a pasar ahora al otro gran grupo de anticoagulantes, que son los orales. Tenemos primero los antagonistas de la vitamina K, que son la warfarina y el acenocumarol. Estos se administran de manera oral. No se tienen que administrar con alimentos porque retrasan su absorción, tienen metabolismo hepático y excreción renal, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del mecanismo de acción. ¿Se acuerdan que antes hablamos de la función de la vitamina K en todo lo que es la hemostasia? La vitamina K era necesaria para que el factor recién sintetizado en el hígado se pueda activar. Fíjense que esto que dice prosimógenos y simógenos son los factores de la coagulación. Entonces, la vitamina K reducida es la que va a ayudar como cofactor para que el factor de la coagulación pase de inactivo a activo. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que una vez que la vitamina K cumple su función, la vitamina K reducida, lo que va a hacer, cambia su conformación química y pasa a la oxidada. Para que la vitamina K pueda volver a ejercer su función, tiene que estar reducida nuevamente, fíjense en como el ciclo, digamos, y lo hace mediante una enzima, que es la vitamina K reductasa. ¿Dónde actúan estos fármacos? En esta enzima, antagonizándola, es decir, bloquea su función, inhibe su función. Entonces, lo que va a hacer es que se disminuye, o sea, no hay vitamina K reducida disponible para poder activar a los factores de la coagulación. ¿Estamos? Por ahí no sé si me enredé un poquito en la explicación. Bueno, como yo les dije, lo que va a hacer la vitamina K es impedir que, perdón, la vitamina K no, la warfarina es impedir que los factores de la coagulación de síntesis hepática, dependiente de la vitamina K, impide que se activen. ¿Qué pasa con esto? Que no va a tener estos fármacos, la warfarina, no tiene ningún efecto sobre los factores de la coagulación que ya estaban en el plasma y ya estaban activados. Entonces, ¿esto por qué nos importa? Porque el efecto antitrombótico total que va a tener la warfarina se va a lograr mucho después. Porque tendríamos que esperar a que se eliminen los factores de la coagulación que ya estaban activados de antes. ¿Esto por qué nos importa? Porque si tarda hasta 4 o 5 días, nunca vamos a usar la warfarina en un evento agudo porque no nos sirve, digamos. Entonces, siempre estos fármacos tienen la particularidad que requieren un anticoagulante parenteral de acción rápida, como por ejemplo la heparina. ¿Estamos? Sí. Bueno. Perfecto. Como indicaciones, como les dije recién, tenemos la prevención de TEP o TBP, fíjense, después de un curso inicial de heparina, de las heparinas, ¿sí? Y también tenemos prevención de embolias o trombosis en pacientes que tienen factores de riesgo como fibrilación auricular, válvulas mecánicas, etc. Bueno, ¿qué pasa con estos fármacos, estos antagonistas de la vitamina K? Requieren muchos controles clínicos en el paciente que los está consumiendo. ¿Por qué? Porque tienen más incidencia de efectos adversos, que el principal va a ser la hemorragia, como en todos estos anticoagulantes. Entonces, siempre previo a la indicación, vamos a tener que hacer una anamnesis, un examen físico de un laboratorio completo para ver factores de riesgo que pueda tener el paciente que nos contraindiquen la indicación, digamos, como por ejemplo, deficiencias de factores de la coagulación, trombocitopenia, insuficiencia hepática, etc. Y una vez que lo indicamos, este paciente, durante todo el tiempo que esté recibiendo la terapia con warfarina, va a tener que tener controles clínicos muy estrictos. ¿Qué usamos para esos controles clínicos? El RIN o INR, que es el índice internacional normalizado. Es un tiempo de protrombina corregido, es decir, estandarizado, que homogeneiza los resultados de diferentes laboratorios con diferentes técnicas que puedan haber.
Si tenemos un RIN disminuido, tenemos un riesgo de trombosis, y un RIN aumentado, un sangrado patológico, o sea, un riesgo de hemorragia. Entonces, vamos a tener la medición de este RIN frecuente al inicio de la terapia hasta que nosotros podamos encontrar un RIN. Perdóname, un RIN Azul. estable. Sí. Azul. Alguien preguntó acá justamente qué era el RIN específicamente. ¿Quedó claro por qué es corregido? Lo que explicó Azul de que es un corregido por... No, profe, no lo entendí. Corregido quiere decir que nosotros sabemos, digamos, que acorde al laboratorio y a la técnica tenemos, o sea, cada laboratorio tiene su técnica, su equipamiento específico. Exacto. Claro, su equipo, sus técnicas y además el propio sujeto que está haciendo, que está llevando a cabo la técnica. Entonces los resultados dependen de cada técnica, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces se estandarizó de manera internacional, por eso índice internacional normalizado, los valores, o sea, se corrige el valor para que esté estandarizado de manera internacional. Es decir, para que nosotros, en vez de fijarnos en el TP, vemos el RIN, ¿sí? No sé si quedó claro. Porque, perdón, sí, depende mucho del equipamiento utilizado a nivel bioquímico. Hay equipos ahora que son muy automatizados, pero también requieren de una calibración. Entonces, siempre por eso, para todas las determinaciones, en realidad, bioquímicas, siempre se recomienda que uno vaya siempre al mismo laboratorio, que tenga el mismo equipamiento, no solamente para hacer el RIN. O sea, como objetivo sería evaluar el tiempo de protombina, ¿no? Sí. Sí. Ah, dale, gracias. Pero se Y utiliza le adicionan como un factor de corrección. Eso sería para homogeneizar los resultados a nivel internacional. Exacto. Dale, gracias. Exacto. Bueno, entonces, hasta lograr una dosis estable de la warfarina, vamos a tener al inicio de la terapia mediciones frecuentes del RIN. Porque como les dije, si está aumentado o disminuido del valor deseado, vamos a tener riesgo tanto de trombosis como de hemorragia. Y luego de que encontramos una dosis estable para el paciente, se controla cada 3 a 4 semanas. O sea, fíjense que este paciente cada 3 a 4 semanas va a tener que ir a la consulta, a hacerse un laboratorio. O sea, es un paciente que estrictamente va a estar súper controlado, el que recibe tratamiento con warfarina. Bueno, acá les puse, no hace falta... Hago una pregunta. Sí. Igualmente ese paciente va a estar doblemente coagulado, porque va a estar con heparina y por unos días hasta que, bueno, no podemos cambiar a warfarina directamente por el tema de los tiempos de la vida media de los factores de la coagulación. El factor 2 de la coagulación tiene una vida media muy larga. Sí, o sea, el tratamiento, fíjense antes en las indicaciones, el tratamiento agudo es generalmente con heparina. Y por eso siempre la warfarina la usamos luego del puente de heparina, o sea, la usamos luego para la terapia continuada en la prevención de las trombosis en pacientes que tienen factores de riesgo. Tratamiento agudo de una TEP o una TBP, vamos a dar heparina, y después, en pacientes que tienen factores de riesgo, puede continuar con anticoagulación, con antiagregación. Eso igualmente, como dijimos antes, es parte de más de clínica, o sea, no se enreden mucho con a eso. ver si entiendo lo que pregunta. El cambio no es brusco. ¿Eso es lo que estás preguntando? No. No, se saca uno y se pone el otro. No, en realidad, agresivo. En realidad, bueno, lo que planteó la profesora en la clase era que no podíamos sacar directamente la heparina. Es decir, teníamos que dejar la heparina no fraccionada, por lo menos durante 5 días, empezar con warfarina. Entonces, para que darle tiempo a que los factores de la coagulación, por ejemplo el 2, que tiene una vida media muy larga, un poquito más larga que los otros factores, dejara de ejercer, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, no sé si se entiende. Claro, pero mi pregunta iba a que si el paciente iba a quedar doblemente anticoagulado, sería, ¿no? Sí, pero con control pero con el control del ring, o sea, se le va a hacer el ring. Claro, sí.
inclusive se le puede llegar a hacer el ring cada 2 días, porque está justo en el periodo de cambio. Claro, entiendo. Tiene que estar muy controlado. Sí, sí. No, sí, porque va a estar doblemente. Pero bueno, se inicia el tratamiento con el anticoagulante oral, es progresivo también, no es que se le da de golpe. O sea, se va haciendo, la heparina se va sacando, digamos, y el otro se va sumando, pero se le va continuamente corrigiendo el ring de manera inclusive más periódica, no sé si se entiende. Sí, sí, entiendo, Bien. gracias. Sí. Bueno. Igualmente, lo que decía Azul, esto es terapéutica y no, nosotros no se las vamos a preguntar en el examen, lógico. Perdón, Azul. Bien. Bueno, acá les había puesto, fíjense, para que lo sepan, imagino que los valores de RIN no hace falta que lo sepamos ahora para fármacos y para clínica, lógicamente. Dependiendo de la condición subyacente que tiene el paciente, el RIN deseado o esperable en esta terapia. Bueno. Pasando a los efectos adversos, entonces, tenemos principalmente la hemorragia, que es lo más temido en pacientes que están tanto antiagregados como anticoagulados, ¿no? El riesgo siempre de hemorragia va a aumentar en asociación con AINE o antiagregantes, como veníamos diciendo. Después también tenemos abortos o teratogénesis en el embarazo, por eso están contraindicados en el embarazo. Necrosis cutánea y después, entre otros efectos adversos, pero los más importantes, hemorragia y teratogénesis, ¿sí? Bueno, acá, para continuar un poco con lo que veníamos diciendo, que estos pacientes van a estar súper controlados o estrictamente controlados, hay que darle muchísimas indicaciones, porque, por ejemplo, tomar las dosis indicadas siempre al mismo día, no saltarse ninguna, ir al control, tener cuidado con las caídas, con los traumas, con inyectarse, no sé, cosas intramuscular, lo que sea, y siempre concurrir a la guardia en caso de diarrea, fiebre, hemorragia, la que sea. Esto, fíjense que este paciente tiene que estar tan controlado que puede ser una de las causas de que no se adhieran al tratamiento con estos anticoagulantes orales. Bueno, continuando con lo mismo, las interacciones medicamentosas va a ser cualquier cosa, tanto droga, alimento o condición subyacente del paciente que afecte la absorción o el metabolismo tanto de la warfarina como de la vitamina K, la síntesis, la función o la eliminación de los factores de la coagulación y la integridad de cualquier superficie epitelial. ¿Por qué? Porque es la que absorbe, digamos, es lo que va a modificar el efecto que tiene la warfarina en el cuerpo. Por ejemplo, las gastritis y las úlceras, que son alteraciones de la superficie epitelial, disminuyen la absorción, ¿no? Y también la dieta del paciente. Fíjense, ahí les puse los alimentos ricos en vitamina K, tenemos, bueno, las verduras de hojas verdes. O sea, el paciente va a estar con una lista de cosas que tiene que tener en cuenta para tener esta terapia más controlada y que no tenga efectos adversos. Bueno, como interacciones medicamentosas, farmacológicas, digamos, tenemos los que aumentan su eliminación, es decir, que disminuyen su efecto, como los barbitúricos, la carbamazepina o la rifampicina. Y fíjense los que aumentan el riesgo de hemorragia, acá les destaqué el clopi, que es un antiagregante, entre otros, después si quieren lo pueden leer, son un montón, o sea, fíjense que este paciente va a tener que tener un montón de cuidado en la ingestión de cualquier otro fármaco. Es un paciente que le duele la cabeza, no se puede tomar un ibuprofeno, sino, por ejemplo, el que está permitido es el paracetamol, bueno, entre otros fármacos, ¿no? Bueno, terminamos con antagonistas de la vitamina K. No sé si tienen alguna duda o sigo con los otros. Bueno. Seguimos. Bien. Tenemos ahora el otro grupo que yo les había dicho de anticoagulantes orales, que son los NACOS, que son nuevos anticoagulantes orales porque se introdujeron en el mercado en los 2000 y pico, o sea, ahora, hace relativamente poco, ¿no? Tenemos el dabigatran, que es un inhibidor directo y reversible de la trombina.
se va a administrar, vía oral como un profármaco, que el profármaco es el etoxilato de dabigatran, que rápidamente se va a convertir en el dabigatran por esterasas plasmáticas. Esto es, se administra como un profármaco para aumentar su biodisponibilidad. No se debe ingerir con alimentos, puede generar dispepsia, tiene eliminación renal, no tiene metabolismo hepático y la dosis es de 2 veces al día. Después tenemos el otro grupo, que son los inhibidores directos, también reversibles, del factor 10 activado. No se administran como profármacos. Acá como una salvedad que el rivaroxaban se debe administrar con alimentos para aumentar su absorción, el otro no. Tienen buena tolerancia gastrointestinal. Y bueno, después tenemos el rivaroxaban 1 dosis día y el apixaban 2 dosis día. Esto en comparación con la warfarina, tienen menores efectos adversos y no hace falta un control tan estricto de estos fármacos, ¿no? Para indicaciones terapéuticas tenemos las mismas que para los anticoagulantes orales, las antagonistas de la vitamina K son las mismas indicaciones. Simplemente fíjense que el rivaroxaban y el apixaban no necesitan puente de heparina, el dabigatran sí, y los antagonistas de la vitamina K también lo necesitan. Después el resto son las mismas las indicaciones. Estos tienen, los NACOs, la salvedad que están contraindicados en pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas. Como efectos adversos también son los mismos que veníamos mencionando hasta ahora, son las hemorragias y la insuficiencia renal. Las hemorragias van a aumentar en asociación con AINE y antiagregantes, y acá los comparamos, el riesgo de hemorragia que tienen en comparación con la warfarina. Por ejemplo, fíjense que el rivaroxaban y el apixaban disminuyen en un 50% el riesgo total de hemorragias en los pacientes, y las tasas también de hemorragias mortales, pero el rivaroxaban, tanto como el dabigatran, los dos tienen, en comparación con la warfarina, más riesgo de hemorragia digestiva. Por ejemplo, el dabigatran también disminuye en un 70% el riesgo de hemorragia intracraneal. Siempre esto los comparamos con la warfarina porque se empezaron a crear en base a eso, digamos, ¿no? Como interacciones medicamentosas son un montón. Fíjense que son parecidas porque ambos son sustratos para la glicoproteína P. Los que inhiben la glicoproteína P van a aumentar su efecto, por ejemplo, dronedarona, ketoconazol, la eritromicina. Y los que inducen la glicoproteína P van a disminuir su efecto, como la rifampicina. En estos son sustratos también para la glicoproteína P, pero además se metabolizan por el citocromo P3A4. Entonces son un poquito más los fármacos que interaccionan. Pero fíjense, los primeros son los mismos. Terminamos con todos los anticoagulantes. Acá les puse el último cuadrito para que les quede como resumido. Tenemos la cascada de coagulación y en dónde actúa cada uno. Fíjense, acá está bien puesto, vía intrínseca KPTT y vía extrínseca ATP. Fíjense que rivaroxaban, apixaban y edoxaban van a actuar sobre el factor 10 activado. Las cumarinas, fíjense que actúan sobre los factores de coagulación que no están activados. Fíjense que no tienen la A acá. Acá no la tienen. El fondoparinux también, sobre el 10 activado. Dabigatran, ergatroban sobre la trombina. Heparina no fraccionada, también trombina y 10A. Heparina bajo peso molecular, más que nada 10A, y también un poco de trombina. Acá como un resumencito de en dónde actúan estos fármacos. Así que, terminamos. No sé si tiene alguna duda. Acá pusieron si el dabigatran es reversible, sí. Los NACOs son todos de unión reversible. Se unen al sitio activo, tanto del factor 10A como de la trombina, y son reversibles.
Bueno, Azul, si querés, saca la presentación. Ahí va. Sí, a ver, justamente iba a hablar de eso. Sí, me mandaron el mail, pero bueno, me imaginé que me iban a preguntar por acá de vuelta. Yo les acabo de contestar el mail a todos, un mail general a los 6, creo que son 6 personas que siguen no figurando en lista. No sé si hay algún otro más. Hay uno que me vino rebotado. Ah, no, está bien. No, ninguno. Explicándoles que van a tener que ir a la semana que viene, van a poder rendir el examen parcial el sábado. Esas personas van a tener que rendir en sala 7 y la semana que viene van a tener que ir a clínica médica de su UDA a ver por qué siguen no saliendo en lista, porque eso no lo manejamos nosotros. Van a tener que regularizar su situación en clínica médica. No sé, hay algún problema cuando se inscribieron en el guaraní, evidentemente, no sé cómo se inscribieron. Nosotros le vamos a guardar la nota del examen hasta tanto regularicen la situación, porque si nosotros nos viene la lista desde guaraní, el examen no corre es por DNI, entonces no se puede usar la aplicación para corregirlos. Hola, profe, buenos días, ¿me escucha? Sí. Perdón, yo por ejemplo en mi caso estoy inscripto de manera condicional porque vengo de otra facu, entonces por eso tal vez no aparezco. No sé si pueda resolver. Por eso digo, eso yo no lo puedo resolver. Yo les puedo guardar el examen, la nota, pero hasta tanto no estén en condiciones, no se las puedo entregar, ¿se entiende? A mí me tiene que llegar por guaraní de que están aptos para rendir. Se dio la particularidad que se habían olvidado de cargar muchos alumnos y bueno, eso se solucionó, son como 80 alumnos que no estaban, pero ahora quedaron 6 que no están en lista, entonces eso cada uno va a tener que ir a su UDA, a la clínica, y pedir, no sé, y solucionarlo en particular, digamos, porque figuran. Ahora entiendo que si estás condicional, por eso no va a salir en la lista. Eso yo no te lo puedo solucionar. Porque yo no manejo el ingreso, digamos, el año, no sé. ¿Se entendió? Para los que están no sé si están todos conectados o no. Sí, entendido, gracias. Por eso, bueno, van a poder rendir en sala 7 y cuando, bueno, a mí me avisen que están en condiciones, se les mandará la nota. Recuerden que la nota del examen les va a llegar por mail, al mail que ustedes tengan declarado, así que ojo, recuerden qué mail han declarado en la facultad, porque después van a venir a decir que no les llegó el mail con el examen, y es porque, bueno, el mail que tienen declarado no lo usan. ¿Es el mail del guaraní, profe? Sí, el mail del guaraní. El mail que tienen en el guaraní declarado. Que hay muchos que no es después el que usan, por eso lo estoy aclarando. Antes de venir a decir que no les llegó la nota, primero chequeen eso. ¿Está? Otro detalle, otra cosa que iba a decir, recuerden que es con grilla, ya les puse en el transparente en comunidades, que se rinde con grilla, por lo tanto traigan una microfibra negra, acepta únicamente color negro. Yo creo que ya la mayoría ya rindió con grilla, así que ya sabe cómo funciona. Hay que tener mucho cuidado cuando escriban en la grilla el DNI, porque de eso depende el examen. Traer el DNI físico, preferentemente, a no ser que lo hayan perdido, el DNI físico.
para constatar, bueno, no me sale, que son la persona que dicen que son. Oh, profe, una consulta. Yo nunca rendí con esa modalidad de Bueno, seguir te vamos a explicar antes. Una consulta, los cuadraditos de la respuesta, ¿hay que pintarlos todos? Todo el cuadrado? No, hay que pintar el redondelito. Si Claro, vos pintás que el corresponde- cuadradito entero, se anula la No, respuesta. el cosito de la respuesta mía, tengo que pintarlo todo, ¿no? Completo, sí. Ah, dale, que yo nunca hice así. No, igual nosotros les vamos a explicar antes de empezar ya. el examen. Buenísimo. Pero bueno, los que ya rindieron ya lo sabrán usar mejor. ¿El les lapicero vamos a- no se acepta? Preferentemente fibra negra porque marca mejor y no queda lugar a duda. Bueno, gracias. Por eso les puse microfibra negra. ¿Alguna pregunta más del examen? Bueno, sacando eso de que, bueno, ya expliqué lo de las 6 personas, vuelvo otra vez con el temario de la clase que dieron las chicas. Muy buena clase, chicas, muchas gracias. Gracias por el tiempo que se tomaron. Como ya les dije ayer a los chicos de ayer también. La verdad que esta clase de repaso, los chicos los ayudantes se pusieron las clases de repaso al hombro, con lo cual les agradezco un montón. Porque bueno, la verdad que yo estoy sobrepasada de actividades. Y quería decir algo más y se me fue. Importante, saber del tema. Mecanismo de acción, y relacionar ese mecanismo de acción con su forma de aplicación, digamos, ¿no? Nosotros no le vamos a preguntar tratamiento, pero muchas veces el mecanismo tiene que ver con la biodisponibilidad de la droga, con la farmacocinética también. La farmacocinética, ya les dije ayer, no les vamos a preguntar tiempo de vida media de memoria, pero muchas veces la farmacocinética importa a la hora de dosificar el fármaco. Y efectos adversos. Bien, esa es la parte donde más vamos a hacer hincapié. No terapéutica, vuelvo a repetir, las chicas estuvieron muy completas en las clases, en las clases, hablaron inclusive hasta de antídotos, pero eso nosotros no se los vamos a preguntar. Les viene bien porque seguramente en clínica después lo van a ver, pero hagan hincapié en lo que clínica no les va a preguntar, que es el mecanismo de acción, que muchas veces, vuelvo a repetir, y la farmacocinética, que tiene que ver después con la forma de aplicación del medicamento, porque uno dura más, porque uno dura menos, tiempo prolongado. La diferencia, por ejemplo, que contó muy bien Sol, explicó muy bien Sol, yo perdón que llegué tarde, sobre las heparinas. Agustina, te escuché un pedacito nomás, perdón, pero estaba ocupada. No pasa nada. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Bueno, no, ya estamos. Profe, después, mañana le suben la clase esta o no, en el campus. Yo hoy ya subí la de ayer. Sí, no sube enseguida, bajen un poquito la ansiedad, les pido por favor, porque no se graba automáticamente, tarda unas horas en generarse la grabación. Tardan unas horas, cuántas en generarse, depende del largo de la grabación, y después también yo la tengo que bajar a la clase, la tengo que subir a YouTube. Hoy la estuve subiendo 3 veces porque apagué la computadora y me olvidé que estaba subiendo en YouTube, así que eso me llevó a hacerlo 3 veces porque no terminaba de subir. Así que bueno, tengan paciencia, lo voy a hacer lo antes posible, pero bueno, no depende todo de mí, de mi tiempo, ¿ok? Sé que va a estar muy sobre la hora, pero bueno. Sí. Una consulta con respecto al campus, ya que mencionó lo del email que nosotros tenemos. Yo hace mucho hice un cambio de correo electrónico y tengo como cambio pendiente, nunca me actualizaron. No sé si depende del sistema o qué, porque ya hace rato hice el cambio. ¿Pero en qué campus? En el campus en general,
cuando nosotros tenemos el perfil nuestro con nuestros datos, vos pones el email tuyo. Está bien, pero una cosa es el campus comunidades, decís vos. Sí, donde yo veo todos los cursos que tengo.